Hay que saber subir y bajar. Subir y bajar en el aire está. Comienza la comunicación y se transforma en invitación. No te imagines un tobogán, porque ascensores y escaleras vamos a tratar. De transporte vertical de acá y de allá, en cualquier idioma da igual. Los invitados no van a faltar y las notas te van a atrapar. Subir. Aire, aire, muy buenas tardes a todos los amigos que nos siguen en este subir y bajar aire, en estos últimos programas que tenemos en este año. Hoy es el primer viernes de noviembre, viernes 7 de noviembre, un día lluvioso, un día horrible, un día que está especial para poder escuchar radio. Y por supuesto, le damos la bienvenida a Javier, a nuestro Switcher Master, que le preguntamos cómo está todo. Todo marcha bien. Correcto. Y tenemos una invitada de lujo, la ingeniera Fabiola Mirabal. Bueno, ¿cómo está Fabiola? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá, muy bien. Muy Bueno, bien. me alegro. Contanos, ingeniera, ¿en qué sos y qué actividad estás teniendo? Bueno, yo inicialmente soy ingeniera aeronáutica, que bueno, desarrollo actividades en esa rama, y también soy ingeniera en calidad. Y como ingeniera en calidad trabajo mucho con asesoramiento de empresas, justamente para normas de calidad, tipo las normas ISO, que la mayoría de nosotros conocemos, y para fundamentalmente que las empresas puedan cumplir con los requisitos del cliente. Ese es el objetivo. Correcto. Cuando asesoras en la parte de aeronáutica, ¿también asesoras? También, sí, hacemos habitación de talleres, hacemos, bueno, pericias también aeronáuticas. Correcto. ¿Cómo está la aeronáutica en Argentina? La aeronáutica argentina, esa es una pregunta difícil, es muy global, pero estamos bien, estamos mejorando, tratando de alcanzar parámetros internacionales, se está trabajando, se está tratando de superar. Cuando empezó todo esto, ¿estábamos lejos de eso? Sí, hubo en algún momento, los países se van calificando en función del nivel alcanzado en cuanto a la seguridad, a los controles aeronáuticos. En algún momento teníamos medio puntaje bajo y se está trabajando para superarlo. ¿Quién los califica? Hay una organización internacional que se llama la OASI, que es la que pone los criterios de evaluación, en general los criterios de actuación de todo lo que es aeronáutico, y son los que generan las auditorías con distinto tipo de frecuencia en función de los resultados que van alcanzando. Es a nivel país que se audita, ¿no? A medida que van alcanzando las calificaciones los países, para darle esa calificación de nivel internacional. Que en un principio ya ha habido las low cost con una baja calificación, ¿obedece a que no se los exigía? No creo que sea eso. En la Argentina el ente que tiene que inspeccionar y controlar toda la aviación civil es la ANAC, ¿sí? Ajá. Ahora, justo hoy me hacían la misma pregunta en otro ámbito, y lo que yo les decía es que sea low cost no quiere decir que esté menos controlada. No, por supuesto. Todos se controlan, claro, de igual Pero para manera. no ser marcas o no enumerar la cantidad de empresas que hay, las low cost, que se involucra a todas, ¿tienen estándares de seguridad inferiores a los de aerolíneas? En principio, no debería. es así, no debería. Lo que cambia es, bueno, como lo que sufrimos muchos de nosotros en el tema de la cantidad de maletas que uno puede llevar, el peso que si quiere despachar tiene otros costos. Y después hay muchas cosas interiores que a lo mejor no las llegamos a apreciar, pero que también hacen a las low cost, como las distancias entre un asiento y el otro, las capacidades como que son, para decir de alguna manera, un poco más incómodos.
Y también en otro sentido que se nota, porque si uno busca las estadísticas de cumplimiento, a lo mejor sí son mucho más bajas en las low cost, pero por ejemplo, una empresa como Aerolíneas ya puede ir previendo reemplazos, que un avión quede en tierra, y hay todo un concepto de planificación que lleva mucho trabajo. Entonces, si una aeronave no puede cumplir con un servicio, es posible que tengan otra disponible para su reemplazo, mientras que las low cost generalmente no lo tienen. Cuando tenemos un vehículo terrestre, lo medimos como en kilómetros, tiene 100.000, 150.000. En el aire no tenemos kilómetros, tenemos horas de vuelo. ¿Cuántas Claro. horas de vuelo tiene un avión estándar para decir viajamos seguros y tranquilos? Sí, se mide por dos parámetros, agrego uno más, no solamente por las horas de vuelo, sino también por lo que se llaman los ciclos, la cantidad de despegues y aterrizajes. Ajá. Por ejemplo, un avión que hace interesla, que un avión como, qué sé yo, puede ser en España, tiene muchos despegues y aterrizajes, mientras que un avión que únicamente hace largas distancias tiene muchas horas de vuelo para la cantidad de aterrizaje, ¿me explico? Y Ajá. el mantenimiento de los componentes, según los componentes que llevan mantenimiento por horas de vuelo y otros que llevan mantenimiento por ciclos, ¿sí? Correcto. Y mientras el avión esté lo que se llama aeronavegable, mientras esté certificado y aprobado para volar, es confiable, independientemente de las horas de vuelo que tenga. Se van haciendo las revisiones de los motores, de la estructura, de cada uno de los componentes, y si está aeronavegable es confiable. Nos podemos subir tranquilos, yo soy súper confiada. Correcto, bueno. Sin entrar en mucho detalle, ¿cuántos sistemas de seguridad se le puede contabilizar a una aeronave? Así, por arriba, ¿no? Hay un tema muy interesante con respecto a eso. Lo que nosotros llamamos las cajas negras, que en realidad son cajas naranjas. anaranjadas, exactamente. Son dos. Una que graba las voces, ¿sí?, de cabina y las intercomunicaciones con tierra o con otras aeronaves, y otra que graba parámetros de vuelo. Para darles una idea, eso fue avanzando muchísimo, velozmente. En los años 90, la Flight Data Recorder, la de datos de vuelo, grababa 4 o 5 parámetros, y los ingenieros aeronáuticos ya estábamos asombrados de cómo funcionaba, de que se podían reconstruir viajes o saber qué había pasado en la aeronave De gracias a eso. configurar situaciones. Claro. Y ahora se graban miles de datos, miles. Obviamente todo manejado a nivel Sí, por computación, sistemas, todo eso. Tanto que, por ejemplo, un motor, no sé si digo cualquier marca, pero Sí, es sí, para sí. todos, un motor General Electric que está volando, automáticamente está entregando sus datos a una central del fabricante. Entonces se sabe lo que está pasando, se controla, realmente es muy, en cuanto a la cantidad de datos que se obtienen y los controles que se puede hacer con ellos, muy confiables. Sí, correcto. Sí, siempre dicen la caja negra, pero es naranja. Sí. ¿Cuánto tiempo puede emitir señales después de un siniestro una de las cajas negras o naranjas? Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Se estima que el tiempo de búsqueda, el tiempo de donde tendríamos que conseguir encontrar esas señales, es alrededor de 48 horas. Es mucho más amplio, hasta 15 días pueden seguir emitiendo señales, se pueden encontrar. Y después otras cosas como los golpes que soporta, temperaturas de más de 1200 grados centígrados, son un montón de parámetros, un montón de características que colaboran para que se puedan encontrar y puedan emitir. Correcto. ¿A qué altitud puede volar una aeronave estándar sin llegar a que se congelen las turbinas?
Bueno, Está muy difícil hoy, ¿eh? no, yo venía para hablar de sensores, eso es lo peor. No, pero pero bueno. ahora viene la otra pregunta que ahí, ahora sí vamos al hueso. Bueno, no deja de ser transporte vertical también, ¿no? Pero no sé si ustedes recordarán o cuando viajan que de repente en un momento se escucha un sonido, un pitido en el avión y después casi automáticamente el comandante dice algo así como tripulación, hemos alcanzado ¿sí? Los 10.000 metros, los 30.000 pies. Bueno, esa es la altura más o menos que se considera Segura. no solamente segura, es la altura de vuelo que se considera. Ahora yo les voy a hacer un comentario. La temperatura baja 6,5, desciende 6,5 grados por cada 10.000 metros de altura, por cada 1.000 metros de altura. Así que fíjense que si estamos ya a 10.000, hablamos de 30, pero si estamos a 10.000 metros, ya bajó 50, 60 grados. Sí, claro. Entonces, ¿y a qué temperatura se congela el agua? A 0 grados. Claro, entonces, ¿qué quiero decir? Que en cuanto el avión está volando a 2.000, 3.000, 5.000 metros, ya podrían darse condiciones de engelamiento. Claro, pero no se dan porque primero, sí. Obviamente no se da el congelamiento porque si no habría problemas, pero el tema es que las turbinas están a una temperatura superior a la temperatura ambiente por los efectos propios del funcionamiento de la turbina, del motor. Entonces, lógicamente, el valor que tenemos que tomar es el valor de temperatura de la turbina y no la temperatura ambiente. La temperatura ambiente va a bajar, Sí. pero va a estar en oposición. Estoy yo hablando. Sí. No sé si es correcto. Lo que pasa es que las condiciones de engelamiento no se dan solamente por la temperatura, sino se dan también por la humedad que hay. Claro. Entonces, bueno, todo eso hace un parámetro, están todos ahí, hay envolventes de vuelo dibujadas y estructuradas para analizar este tipo de cosas, pero lo que quiero decir es que los sistemas están todos controlados, tienen sistemas de anti-ACE o de evitar congelamientos, de de-ACE, de cómo descongelar el sistema si se omitió poner el anti-ACE o si se congelaron. Igualmente hay un montón de acciones que se pueden tomar, hay un montón de indicaciones que los pilotos están preparados para darse cuenta que algo está pasando. Hasta cuando hay engelamiento, hasta el avión está lo que se llama más pesado, se empieza a formar hielo en la panza, en las punteras de alas, y eso el piloto lo sabe, no llega a esa situación, no llega. Si llegara, acuérdense que siempre las condiciones es primero volar, mantener el avión en condiciones de vuelo, estabilidad, después comunicarse para avisar en qué nivel de vuelo está volando y después tratar de ver cómo y después pedir todas las autorizaciones. Sí, revertir la situación Claro. descendiendo Claro. y bajando una menor altura. Eso los pilotos están altamente entrenados para eso y para evitar esos problemas. Claro, entonces la pregunta que ahí se sostiene, por algo lo dijiste, es la siguiente. Con toda la tecnología que tenemos, ¿por qué es difícil a veces monitorear el servicio de un ascensor a distancia? Ah, bueno, ahí está el tema. Y yo creo que con la disponibilidad o sí que hay actualmente de sensores, eso va a ser la solución o es la solución para el monitoreo. Sí, por supuesto que vos lo sabes tanto como yo que hablamos siempre de soluciones que se puedan solucionar, porque a veces estamos hablando de que se disparó el paracaídas. Bueno, eso no lo podemos sacar a través de una señal a través de internet. Entonces, ahí sí tiene que ir una brigada de gente que pueda desclavar el ascensor y poder sacarlo. Sí podemos sacar, quizás, hacer funcionar el sistema de emergencia cuando se corta la energía, con un sistema de baterías. Se puede monitorear por qué tal cosa no funciona.
se puede monitorear la cantidad de subidas, bajadas, la cantidad de parámetros que sirven para lo que es en Europa, por ejemplo, el mantenimiento predictivo. Claro. Sí, sí. Cosa que acá no, todavía estamos en pañales, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el predictivo, ¿cuál es? Bueno, esto está diseñado para que funcione cualquier componente, 1.000.000 de operaciones. Al 1.000.000 de operaciones lo cambio. No, pero funciona, no importa, lo cambio. Claro. Entonces no voy a tener nunca un problema. Ahora sí, no, pero funciona todavía, lo sigo usando, cuando se rompe, las consecuencias pueden ser severas. ¿Eso lo evalúan también en la aeronáutica, así como mantenimiento predictivo? Sí, eso es lo que se logra justamente, como decía, por ejemplo, con los sensores en los motores, que se distinguen las mínimas vibraciones, se distinguen las temperaturas, diferencias de temperatura, y todo eso es parte de lo predictivo, pero a lo mejor el concepto es distinto. O sea, aeronáutica siempre fue preventivo, ¿sí? El tema de la predicción es mucho más avanzada, ¿no? Sí, o sea, claro. Siempre. Ahora, ¿qué pasa cuando uno hace mantenimiento preventivo? A lo mejor tiene el equipo que sea, el auto, el ascensor, lo que sea, en preventivo, mucho tiempo parado para hacer los cambios que, como decían, podían seguir. Ahora, si tenemos, por ejemplo, hay elementos críticos como los paracaídas, la cierrapuertas, todo eso, que van a necesitar hacer un preventivo, que sacarlos por vencimiento porque ya están diseñados para cierta cantidad de ciclos. Pero con sensores podemos empezar a identificar si fallan antes, si hay exceso de temperatura, por ejemplo, por un rozamiento no esperado, ¿sí? Se puede llegar a identificar ese tipo de cosas, y ese es el predictivo, medir todos los días la temperatura hasta darse cuenta que subió la temperatura. Bueno, algo pasó acá, no es normal. Hay parámetros naturales de proceso y otros especiales. Esos parámetros especiales es lo que podemos ir detectando. Sí, bajando a tierra un poco lo que estás comentando, es lo que pasa, por ejemplo, en las escaleras mecánicas, cuando la temperatura, los sensores de temperatura que tienen las cadenas de distribución de los pasamanos, evidencian una temperatura mayor. ¿Por qué? Y porque evidentemente hay un rozamiento o hay un esfuerzo por parte de las cadenas que hace que la temperatura se eleve. Y ahí sí mandé una alerta para que se revea ese tipo de cosas. Claro. Pero no todo está así. Eso es lo que más actualizado puede llegar a tener un determinado, vamos a decir, un país, por así decirlo. Claro. Pero bueno, a veces parecería que es algo muy costoso, y sin embargo lo que ahorra en todo sentido poder tener esa información con anterioridad es muy valiosa también. Correcto. Vamos a pedir a nuestro Switcher Master si nos puede mandar algo de publicidad, y seguimos en breve volando en la RZ. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina. 20 años promoviendo el desarrollo de empresas nacionales de fabricación, instalación y conservación de ascensores, y velando por la seguridad de 9.500.000 pasajeros diarios. Hablamos de ascensores para que hables de ascensores. En Couseiro Sociedad Anónima somos una empresa que lleva más de 70 años dedicándose con pasión a la fabricación, instalación, reparación, modernización y mantenimiento de todo tipo de elementos para transporte vertical. Somos la primera y única empresa en el país en contar para la venta con ascensores certificados bajo la última normativa europea y la IRAN 3681. Tenemos una planta de más de 600 metros cuadrados dedicada a la fabricación de ascensores completos. Instalamos equipos de última generación con las más nuevas tecnologías en control de acceso, botoneras táctiles y amplia personalización de diseño de cabina y componentes. No dude en contactarnos al 4832-0606, por mail a ascensores@couseiro.com.ar o a través de nuestra página web www.couseiro.com.ar.
Analeí Sociedad Anónima. 30 años proveyendo insumos de calidad internacional. Desde hace 30 años, Analeí Sociedad Anónima se dedica a ofrecer insumos de alta calidad, certificados conforme a las normas vigentes, dirigidos a fabricantes, instaladores y reparadores de ascensores. Para más información, contactanos por WhatsApp al 011 67 14 47 95. Subir y bajar en el aire está la propuesta. Te va a gustar que ascensores y escaleras vamos a hablar y te vas a entusiasmar. Subir y bajar aire ya, hay un montón para charlar y preguntar del transporte vertical de acá y de allá. Subir y bajar no es un tobogán, sino un mundo sin igual. Como de siempre hay lugar porque el aire está. Subir y bajar. La propuesta te va a Bueno, nuevamente estamos en el segundo bloque de Subir y Bajar Aire con la presencia de una nueva invitada, porque ya es invitada, ¿viste? Los que muy llegan tarde especial. son invitados. Es la invitada. Alea, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Casi óptimo. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, sí, por suerte. Perdón la tardanza, pero me demoré. Sí, sí. Me agarraron todos los semáforos, ya venía corriendo y semáforo. Pues estaba acá a 15 cuadras, no estaba lejos. Tenemos que ponernos contentos porque, bueno, la radio ha sido nominada para los Martín Fierro Ah, muy De bien, Latinoamérica, felicitaciones. impresionante. de Latinoamérica. No solo, porque hay empresas de Estados Unidos, radio de Estados Unidos, radio de Paraguay y no sé de dónde más. Listo, suficiente. No, y el Switcher Master me dijo que ni siquiera es que se postuló la radio, sino que los eligieron. Claro. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo lo escuché a felicitaciones. Pia Show cuando dio la noticia y escuché que decía el RZ hablar. Oye, esa radio la conozco. Era esta. Buenísimo. Qué bueno. Pero bueno, Esperemos de estar al nivel. pero por supuesto. Siempre. Por eso. Sí. Por eso que el tema de los ascensores tiene que estar ahí cerquita de lo que es la tecnología, porque el ascensor tiene que poder proveer la tecnología para que los ascensores puedan llegar a... No obviamente no tener lo mismo, porque no me contestaste cuántos sistemas de seguridad tienen todavía. Pero los sistemas los tienen que tener para poder manejar un ascensor a distancia. Obvio, justo el otro día, ¿dónde fue? Ah, estábamos, bueno, con una empresa multinacional, también con una entrevista, y una de las preguntas era eso, ¿cómo era el tema del monitoreo remoto a distancia y cuál era la proyección a futuro para la implementación? Claro, eso es lo que estábamos hablando antes, porque claro, la tecnología que, por lo general, para la Fórmula 1 y la aviación, la tecnología es la espacial, la que se tiene de la NASA. Los materiales, los ensayos, los tipos de ensayos, y lógicamente todo eso va bajando de espacio, aviones, Fórmula 1, y así va hasta llegar al tema de los ascensores. Por supuesto que ahí se presenta una dicotomía que es la siguiente: mucha tecnología, mucha información, pero no hay dinero para que todos los equipos estén a esa altura. Vemos las brechas que hay o que existen actualmente entre los ascensores de alta tecnología y los de una baja tecnología, pero que no es que sean malos, sino que son antiguos. Claro. ¿No es cierto? No sé si tenés alguna pregunta. No, pero venís con la cabeza fresca, seguramente tenés algo. Fresca lo último, pero bueno, la refresco rápido, que es lo que importa. No, comentario. Yo creo que Fabi, lo habré hablado con vos o te lo habré comentado cuando comenzó la organización, pero a fin de año está el evento IES, que es International Elevator and Escalator Symposium, que la temática va a ser el futuro
de la seguridad del transporte vertical, y el IRAM va a estar haciendo una presentación. Qué bueno. Porque se va a hablar mucho de... ahora a fin de año sale una nueva actualización de las normativas ISO 8100 que van a ser globales y va a rondar mucho de eso. Y va a estar el IRAM, va a estar el INTI, va a estar la OA. Haciendo presentaciones. Excelente, excelente. Esperamos el presidente de la Cámara. Bueno, muchas gracias. No sé si lo conocen, el presidente de la Cámara de Fernando Ascensores. Guillemi. Fernando. Me escribió ayer, porque yo saqué en Ramillete la comunicación que la receta estaba nominada para eso. Me dijo que bueno, que esto, que el otro, prepara una nota que la vamos a sacar en el simposio. Sí. ¿En ese simposio es? En este simposio. Bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, la cuestión es que ¿cómo podemos estar seguros de que cuando vamos a viajar en un avión es seguro? Yo, técnicamente, técnicamente el avión no sale si no está lo que se llama aeronavegable. Si el avión no llega a pista, si no está aeronavegable, o puede llegar a pista y ahí decidirse que el avión no vuela. ¿Por qué? Porque al igual que lo que conocen ustedes de los ascensores, hay elementos críticos. Lo mismo pasa, bueno, a mí yo soy auditora de IRAM también, y audito, por ejemplo, muchas empresas, muchas líneas de transporte, empresas de transporte, y tienen sus listados de lo que es condicionante para que la unidad salga a la calle. Tipo un checklist. Claro, sí, es un checklist de limpia parabrisas, de luces, eso. Una cosa similar sucede con los aviones, que se llama la lista mínima de equipamiento. De hecho, es el MEL, ¿no? Entonces, si hay algo que falla en la aeronave y que está dentro de la MEL, que es condicionante, esa aeronave no sale. No está operable. No está operable. Entonces eso está muy, muy entendido, muy asumido, se cumple. Yo realmente uno no puede dar fe por todo, pero yo confío que se cumple en el 100% de los casos. Y bueno, puede haber cosas, también los sistemas de las aeronaves están duplicados, todos los sistemas críticos. Aún una aeronave de 4 motores puede seguir volando con un solo motor, por ejemplo, y los pilotos están capacitados para eso también. Un solo comentario que siempre damos de ejemplo cuando hablamos del tema de la seguridad, sobre todo los medios de suspensión. Siempre hacemos esa comparación, o sea, cómo en los aviones está habilitado cuando, o sea, está el motor como de repuesto, por así decirlo, o sea, que tiene que funcionar, pero que puede funcionar con uno, la equivalencia a la cantidad de medios de suspensión, que es justamente eso, la seguridad redundante, porque si falla uno, está el otro, claro, está preparado para que el otro soporte. Está el backup. La diferencia, a lo mejor, con los aviones es que hay muchas... también soluciones de compromiso con el peso, porque por mí me pongo 8 motores, pero después no podemos mover ese avión, no es para otro tipo de usos. Entonces, bueno, muchas veces se juega con eso. Ahora, a lo mejor un sistema de suspensión para sostener un ascensor en caso de que hubiera algún descarrilamiento, en caso de que caiga, podría ser reforzado, está en el piso, no afecta el peso, me explicó, pero todo es esperable prevenir antes de que suceda. Sí, no, por supuesto. El peso del cable es importante, por eso muchas veces se considera también la cadena de compensación. Claro. Justamente también como lo que hay que saber es en un avión cuántos cables tiene. Pero bueno, en un ascensor que de los que ustedes auditan ascensores nuevos, ascensores viejos, ¿qué tipo de auditorías hacen? Sí, lo que hago yo respecto de los ascensores es asesorar a las organizaciones para que cumplan con los requisitos establecidos, ¿sí? Desde fabricantes hasta empresas que hacen lo que llamamos la conservación, el mantenimiento. Entonces, eso es lo que se busca por ejemplo, con las normas ISO 9001-2015,
que las organizaciones tengan capacidad para cumplir con lo requerido por el cliente. Entonces, una empresa fabricante de ascensores tendrá que cumplir con lo que le pide el cliente, de cuántas paradas tiene el ascensor, como qué tipo de puertas, todo lo estético, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tiene que cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios. Entonces, a través de la implementación de estas normas, van de a poco avanzando en el cumplimiento de todo, de las normas, de la legislación y también de lo que piden los clientes. ¿Cómo se hace? Bueno, con una gestión global desde el proceso de compras, desde el proceso de selección de las personas que trabajan en la organización para que puedan comprender estos conceptos y colaborar, la dirección altamente involucrada y cada uno de los procesos. No, además, creo que esto es súper importante porque, a diferencia también de los aviones, el avión se evalúa siempre que está por salir, o sea, siempre que sale se hace un checklist o un chequeo de la situación. Los ascensores no podés hacer un chequeo siempre que se hace una persona, entonces eso tiene que estar respaldado por un criterio más fuerte a la hora del control. Claro. Sí, lo que pasa es que en el ascensor hay muchísimos menos sistemas de seguridad que lo que tiene un avión. Sí. Entonces, Claro. uno puede llegar a detectar alguna falla y por eso que siempre uno le dice a los encargados que cuando haya un problema, lo primero que tenés que hacer es parar el ascensor y llamar a la empresa. Claro, claro. No meter mano. Eso de ya. Pero tienen que tener eso como protocolo, que a veces las administraciones no lo adoptan. A las 19 va a venir un administrador bastante conocido, el doctor Jorge Campisi, que bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que son las administraciones y todo ese tipo de cosas. Y a las 7:15 tenemos una llamada a Venezuela para hablar con la gente de Venezuela por el tema del simposio y todo ese tipo de cosas. No sé si vos te quedas las 2 horas, te quedas una, el tiempo que vos consideres que... Bueno, cómo no, muchas gracias. No, ¿por qué? No, por invitarme, me siento invitada. No, es que coordinar una invitación con Fabiola es más complicado que coordinar una entrevista con Donald Trump y Putin al mismo tiempo, básicamente, o sea. Y es difícil, lógicamente. ¿Alguna vez tuviste que rebotar algo en el ascensor para decir, no, esto así no va? Claro, el concepto nuestro... El concepto nuestro es el de evaluar el sistema de gestión, evaluar todo el conjunto. ¿Qué es lo que podemos llegar a encontrar? Que, por ejemplo, un ejemplo nada más, que en un depósito de materiales de una fábrica de ascensores que tengan elementos de seguridad que no pueden demostrar la trazabilidad a la certificación. ¿Me explico? Eso, ahora no auditamos la pieza puesta, la instalación, ese no es nuestra métier. La métier en este aspecto que estoy mencionando, en el tema de asesorar a las empresas para cumplir con esta norma ISO 9001, es darles las herramientas para que cumplan, y cuando evaluamos, cuando auditamos el cumplimiento del sistema de gestión, ver, entre otras cosas, que todos los elementos de seguridad que tiene trazabilidad a la certificación. Igual, me meto un segundo, perdón. Una de las cosas también, cuando trabajábamos era, por ejemplo, en un mantenimiento, ¿no? Que el mantenimiento consta de la parte técnica de una visita mensual de un representante técnico y una visita mensual de alguien de la empresa, de la parte de engrasador para hacer el operativos. Sí. Y una de las cosas que ellos evaluaban era que esa visita esté trazable, entonces que se verifique qué fue, que se verifique lo que ingresó el representante técnico, si estaba conforme o no, si había una no conformidad en la visita técnica, bueno, cuál fue la resolución de esa no conformidad. Entonces ellos no van directamente, perdón, me meto quizá para... No, está perfecto. Ellos no es que van a inspeccionar el ascensor encima, pero sí verifican que el proceso desde nuestro lado como empresa conservadora cumpla con la seguridad. Claro, sí, yo hablaba más del fabricante, pero tenés razón con el conservador. Con respecto a eso, no es que voy a hacer una defensa acérrima de los representantes técnicos. No, eso no. Pero el representante técnico
cuando va en su visita se encuentra con cosas, vicios que ya heredaba, o Claro. cosas nuevas que se han roto en el transcurso de los 30 días, informan o paran y las empresas reaccionan en contra de ese representante técnico. Es verdad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué paraste el ascensor? Y lo paré por una cuestión de seguridad. Lo primero que hace el administrador es llamar a la empresa y decirle al tipo ese que tenés ahí que no me pare los ascensores, porque si no, te voy a sacar el edificio. Y capaz que tiene varios edificios. Claro, claro. Entonces, Ahora, eso sí es parte de lo que, o sea, esa situación como que no la tengo tan clara, pero la entiendo perfectamente, se entiende absolutamente, pero eso sí tiene que ver con lo que hacemos nosotros. ¿Cómo se resuelve? Trabajando con todas las partes interesadas, ¿sí? Primero, también considerando los requisitos legales, entonces ahí, y usamos la palabra muy aeronáutica también, el checklist. Entonces, estos son los elementos críticos que tiene el ascensor. Entonces, señor administrador, si llega a haber alguna falla, alguna duda de esto, vamos a parar el ascensor y recién va a venir la gente de conservación a habilitarlo o no. Todos de acuerdo. El representante técnico, que no se te vaya de mano porque es esto, fuera de esto, consultanos. Si realmente, que también es parte del piloto, que si cree que está en una necesidad de retornar a cabecera, retornar a pista, regresar, el piloto tiene toda la autoridad para decir qué hace para mantener el avión volando. Y entonces, de igual manera, el representante técnico, si encuentra algo que le parece de gravedad, con justificación, puede hacer eso. debería. Pero el resto de los parámetros establecidos. Entonces, estamos de acuerdo todos. El conservador, el representante, la administración, y también cumplimos con los requisitos legales. Claro, eso es cuando se trabaja en forma seria. Por Y cuando supuesto. se trabaja en forma mancomunada entre todas las partes. Pero yo te diría, no te quiero exagerar, pero un 70% del parque automotor está dependiendo de que eso funcione, no importa cómo. Y eso ata de pies y manos Claro. al representante técnico, porque si tiene que tomar una decisión, no la va a poder tomar porque sabe que lo echan. ¿Por qué? Porque si no lo echan al conservador, porque hay administradores que realmente tienen, ¿cómo te puedo explicar? Un muy mal concepto de lo que es la seguridad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Toman decisiones independientes de la seguridad. Yo estuve en asamblea donde estuve hablando con un monigote durante 1 hora y pico, explicando lo que había que hacer. Al otro día hablo con el administrador, digo, ¿qué tal? Me dice, no, ya está todo resuelto. Así que resolvieron, vamos a pintar. Y te sentí, la verdad que te sentís. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, O sí, cuando vos vas a una casa, haces una revisión, te encontrás con cosas que están ligadas a la seguridad. Y lo decís para que tomen recaudos antes de que venga una inspección municipal, Claro. o en lo que es más importante y más severo, que Que no un haya un accidente. accidente. Claro, por supuesto. Yo pongo el mismo ejemplo siempre. Fui a un edificio, cuatro salidas, 4 ascensores. Las salidas a las cocheras, ¿sí? Era un edificio muy, muy paquete, pero está ubicado en una zona importante. Y las puertas, aparte de ser de hierro, estaban cerradas con llave. Entonces, ¿qué pasa? Primero que eso es motivo de clausura por parte del gobierno de la ciudad. Claro. Pero aparte, antes de llegar a eso, llega a pasar cualquier efecto de un incendio, la gente queda atrapada ahí. Porque para colmo, cuando quería salir, tampoco tenían las barreras antipánico. Cuando yo se lo comento para que se tomen los recaudos del caso, se enojaron conmigo. Obviamente yo dije, bueno, listo, anda que te cure Lola.
No lo dije así, lo dije de otra forma un poquitito más guaranga, pero lo dije y lo largué. Claro, claro. Y los largué, y fueron varias empresas que yo digo algo, y lo que yo digo se tiene que hacer. ¿Por qué? Salvo que yo me equivoque. Claro, y que se demuestren y que, bueno. Entonces, bueno. Corta la bocha. Entonces, ahí el representante técnico tiene que tener un poder que no tiene hoy. No tiene, ¿por qué? Porque vos... Está limitado por las presiones. Sí, por la presión económica. Porque el administrador llega a pelearse con la empresa conservadora y pierde la casa. ¿Por qué? Porque no hay una legislación que realmente cubra a la empresa y que cubra al representante técnico. Sí, sí, sí. ¿Sí? Totalmente entendido. Entonces, a veces ese tipo de cosas se dificultan para resolverlo en Argentina. Por eso te preguntaba cómo hacían con el tema del monitoreo a distancia, porque si en un avión se puede hacer para saber la temperatura que tenés en una turbina cuando está a 30.000 pies, claro. ¿Sí? ¿Cómo no se va a poder saber lo que pasa en un ascensor que está acá hasta 4 cuadras? Sí, la tecnología existe. Existe. Y se puede instrumentar. Entiendo que obviamente, sí. Va a llegar. Ya debe haber en más en algunos países debe haber. Sí, en Europa y en Estados Unidos. Sí, acá, por lo que yo tengo entendido, hay uno solo que está monitoreado a la distancia y se puede manejar a la distancia. Que está en un lugar específico, no importa cuál. Una cosa es que se pueda monitorear los parámetros, que se pueda hacer eso que dijimos, ese predictivo de determinar hasta se empiezan a ver fisuras, se empieza a ver movimientos en la cerradura respecto de dónde debería estar, todo eso, micromovimientos, entonces se puede identificar que puede haber una fisura, que puede estar a punto de romperse, bueno, todo eso es una cosa y el manejo es otra cosa, ¿sí? Ahora, obviamente, la combinación de ambos, de los datos predictivos y de la capacidad de manejar el ascensor, tipo pararlo, abrir las puertas y decir no sigue, eso me parece que, claro, traería muchos beneficios en la parte de seguridad fundamentalmente. Yo paré equipos multinacionales en los cuales, han traído sus consecuencias, pero la empresa respaldó mi decisión. ¿Y qué le dijo al cliente? Si el ingeniero lo paró, él se hace cargo de lo que hizo. Si está correcto, bien. Si no está correcto, le tiramos del pelo. Así quedamos. Por eso, claro. O no quieren que le tiren el pelo, por eso directamente se las usa fácil. Entonces, pero no toda la gente que está trabajando en el parque de ascensores, tiene el respaldo de la empresa. Claro. Y eso yo paré cuando en el shopping en Recoleta, en el shopping mall, se paró una escalera, porque había un problema severo, se paró ascensores donde había gente importante que vive. Claro. Pero la gente importante también se mata. Obvio. La gente importante también se lastima. Sí. Entonces, mientras yo estoy ahí, soy yo el que te digo lo que tenés que hacer. Me fui, ya no lo sé. Claro. Volviendo al tema de los sistemas de gestión y qué aportan para estas cosas, lo que aportan es el análisis de riesgos. ¿Sí? Claro. Entonces, cada acción, cada movimiento, cada proceso que se realiza conlleva un análisis de riesgos. ¿Qué pasaría si? ¿Qué probabilidades de ocurrencia hay de que pase esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, en ese análisis de riesgos también hay una concientización, ¿sí? Y ayuda para saber de decir, bueno, esto es muy probable que ocurra, si ocurre es grave y las consecuencias son estas y estas. Estas podrían ser las consecuencias. Claro, pero en la mesa de lo que estás proponiendo falta una pata que haga el respaldo de lo que ustedes proponen, que es lo lógico, que es las compañías de seguros. Las compañías de seguros no te aseguran, te aseguran cualquier cosa. Claro. Por teléfono. Sí, ni siquiera lo van a ver. Y no lo van a ver. Sí. No saben lo que aseguran.
Entonces ahí, lo que vos estás proponiendo, tenés toda la razón del mundo, pero si la empresa de seguro dice, si pasa algo yo respondo, chao, automáticamente lo que vos decís queda fuera digamos, del carril de las cosas lógicas. Sí, Y ahí sí tenemos problemas. claro. Sí, como que no está la concientización y que no está la sistemática de la cultura. Claro, la cultura y, digamos, la presión, pero al revés, de hacer las cosas bien. Lógico. Mirá, a principios de este año creo que fue, me llama, yo ya lo conté, vos lo sabés, me llama un señor por teléfono, hola ingeniero, sí, me pasa tal cosa. ¿Qué pasó? La hija, 3 años, en una escalera mecánica, en una estación de subte, la escalera la apuntó 3 dedos. Ay, sí. Ay, Dios. ¿Sí? Yo ya la sabía, pero no deja de impresionarme. Y bueno, y ahí se genera un problema, porque ponemos la sensibilidad de un lado Claro, y ponemos claro. la cuestión lógica por otro. La sensibilidad de pobre nena, porque a futuro eso va a tener una consecuencia intelectual, social. Totalmente. Pero hay una cosa, ¿de quién es la culpa? Y le tenés que decir, la culpa es de ustedes, porque le soltaron la mano a la nena. Los chicos en un ascensor, en una escalera mecánica, no pueden estar solos. Iba adelante, mi señor iba, no me importa. ¿Cómo Claro. fue? ¿Se cayó? ¿Cómo? ¿Cómo había sido? Y se ve que la nena se cayó para adelante y justo cuando entraba en Sí, donde el terminaba escalón la al peine, antes de que gire, ahí se metió los deditos. Eso lo hablé con la empresa que había hecho la instalación y que durante mucho tiempo hizo el mantenimiento, para saber desde la fabricación Claro, cuál era la fuerza claro, que claro. tenía que ejercerse para que se pare la escalera. ¿Por qué? Pues si la escalera está en condiciones, eso no puede pasar. Claro, se tiene que frenar. Pero bueno, Pasó. pasa. Claro, en los claro. shopping, vos ves abuelos que quieren subir un ascensor, no se animan. ¿Por qué? Porque la gente mayor está disociada de lo que es el avance de la tecnología. Vos fíjate cuando vas, no es tu caso, vos no sos mayor. A vos sí. Sí, me miró y dije, no sé qué dirá. No, cuando van a un cajero automático, Claro, que sí, están sí. totalmente vulnerables a que cualquier cristiano, que cualquier tipa los pueda llegar a timar. Sí, sí. Y bueno, hay cierto tipo de cosas que hay que pulir en las sociedades. Esa es una de ellas, ¿no? Sí, Ustedes cuando hacen la auditoría de un avión, ¿les dan pasajes para volar? No. ¿Qué era? No. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos, Switcher? Estaba medio dormido el jefe. Ah, qué bueno. Claro, porque bueno, así que en un ascensor, en un avión supongo que pasa lo mismo. Está bien, uno ve muchas películas y en las películas pasan cosas todo. increíbles, cosas que vos decís, ah, wow, eso lo puede hacer un avión, y pasan otras que vos decís, no puede ser, me está mintiendo. Claro, sí, lo que tienen, volviendo al tema de la seguridad, es que también hay muchas partes interesadas trabajando al mismo tiempo en el avión, ¿sí? Porque no se puede intervenir en ningún componente sin la autorización del fabricante de ese componente y sin la autorización del fabricante del avión que habilita a ese componente de esa fábrica. No sé si me llego a expresar. Sí. Entonces, partimos desde componentes certificados, desde personal certificado, desde procesos totalmente establecidos y a veces yo digo, bueno, pero está todo escrito lo que se puede hacer en el avión, porque viene del fabricante como transmite cada una de las piezas, cada una de los recorridos, los overhaul que se pueden llegar a hacer. Entonces, al estar todo tan establecido, ya hay una concientización. Cuando yo empecé a escuchar acerca de ISO 9001 y decían que tenían que estar los procesos definidos, que había que analizar cada uno de los procesos,
Yo escuchaba gente, en esa época yo no hablaba tanto, y solía ser siempre la más chica de esos grupos de análisis, y los hombres, los empresarios decían, ¿cómo puede usted pensar que toda mi empresa puede estar escrita, que pueden estar anotados todos los procedimientos? Y yo ya trabajaba en la aeronáutica y ya en la empresa donde trabajaba teníamos todos los procedimientos escritos y entendía lo que era de gran ayuda y entendía los criterios establecidos y eso ayuda, te alinea, te encamina. Entonces, bueno, creo que hay que ir por ese lado, por la sistematización. Sí, lógico. Yo hace bastantes años conocí a un empresario que era el empresario por un lado, pero aparte trabajaba para una empresa y era el director regional de el Caribe y todo lo que es América del Sur de las turbinas Rolls-Royce. La cantidad de cosas que el tipo me decía y exámenes por los que pasaban las turbinas antes de sacarlas, no cuando eran nuevas, sino cuando las reparaban, porque antes se reparaba eso acá. Ahora no sé si se repara. No. Bien. En aquel momento se reparaba. Sí, en una época llegamos a hacer ejemplos de talleres de mantenimiento con bancos de prueba de turbinas, todo eso, pero bueno, eso con el tiempo se fue perdiendo lamentablemente. Digo, como país fuimos ejemplo. Sí. Bueno, esperemos que en algún momento se vuelva a recuperar todo eso. Capacidad ¿Por qué tenemos se realmente. perdió? Por distintos, porque pasó por distintos dueños, distintos procesos, las empresas de... Sí, pero es algo como que se dio en Argentina. todas las industrias, ¿no? O sea, es como... Pero es no lo sé, mismo que, mucho. pero eso, lo mismo que, por ejemplo, a partir del año 50, cuando se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina era líder prácticamente mundial de energía atómica, en fabricación de reactores y todo lo que involucraba la energía nuclear. Estaba el LPR, que era el LPR, el Laboratorio de Productos Reactivos, estaba CONUAR, que era Combustibles Nucleares Argentinos, en Arroyito estaba la fábrica de deuterio, que es el agua pesada, que es para la refrigeración del sistema secundario de una central nuclear. Hoy no tenemos nada. Claro. O sea, a partir de Argentina fue pionera. Pero en todo, en sí, agricultura, en industria, en electrónica, en todo fue pionera. Y algo nos Seguro que sí. ¿Cómo estamos de tiempo, Switcher? Esperá. ¿Estamos bien? Sí, nos quedan 2 minutos, si no estoy mal. Yo quiero hacer un comentario que siempre me quedó acá, de que Fabi siempre repite cuando arranca las charlas estas, que ordenar una empresa es como ordenar una casa. Ah, mirá vos. Eso siempre me quedó. No se puede ordenar todo de una. Hay No. que ir cuarto por cuarto. O pieza por Qué pieza. buena alumna. Me quedó acá, Correcto. siempre. Bueno, cerramos el programa en esta primera hora. No. ¿Sí? Y bueno, mandamos la publicidad y continuamos con la ingeniera aeronáutica, Fabiola, y no me acuerdo el apellido. Mirabal. Ahí va, eso. Subir y bajar en el aire está la propuesta. Te va a gustar que ascensores y escaleras vamos a hablar y te vas a entusiasmar. Subir y bajar aire ya, hay un montón para charlar y preguntar del transporte vertical de acá y de allá. Subir y bajar no es un tobogán, sino un mundo sin igual. Como de siempre hay lugar porque el aire está. Subir y bajar. La propuesta te va a gustar. De ascensores y escaleras vamos a hablar y te vas a entusiasmar. Los invitados te sorprenderán. Subir y bajar es el lugar y en el aire está. Subir y bajar en el aire está. La propuesta te va a gustar de ascensores y escaleras.
es el lugar y en el aire está. Muy bien, amigos, nuevamente con ustedes en este tercer bloque de Subir y Bajar Aire con con el Switcher Master Javier, con la estrella Alea y con la invitada de lujo, Muy amable. la ingeniera Fabiola. ¿Sí? Sí, excelente. Bien. ¿Estás cómoda? Muy cómoda, muchas gracias. ¿Estás bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, esto es lo que se pregunta cuando no sabemos qué preguntar, ¿viste? ¿Estás cómoda? ¿Tenés frío? ¿Cómo Bueno. está el clima? ¿Qué cosas raras te encontraste cuando fuiste a hacer una auditoría en un ascensor? ¿Qué violaciones de la seguridad se encontraron? Claro, bueno, yo me aclaro nuevamente el tema. No hago auditorías específicas en ascensores. De ascensores funcionando. Claro, si no hacemos, digamos, la trazabilidad de las piezas, ver cuándo fue la última reparación que se hizo, quiénes hicieron esa reparación, qué repuestos cambiaron, el repuesto que colocaron, quién lo proveyó, si es un proveedor certificado, si tienen el número de serie de ese repuesto de seguridad que pusieron, eso es lo que nosotros auditamos. Con eso podemos encontrar, por ejemplo, que no tienen la trazabilidad del repuesto crítico o que las personas que fueron a hacer esa tarea no estaban calificadas para hacer eso. Se pueden ir viendo muchas cosas que hacen al sistema de gestión, que llevan después a la organización a hacer los esfuerzos por mejorar las capacitaciones a sus personas, por mejorar los proveedores con quienes trabajan para que le garanticen las piezas, etcétera. Vos sabés que, en base a lo que estabas diciendo recién, acá en Capital hay un solo ascensor que esté certificado. Uno solo de todos. Sí, lo que llamamos certificados es certificación de ascensor completo, que no es Claro. algo obligatorio, y se viene tratando de hacer hace bastante. La complejidad de eso es que hay que certificar cada ascensor que se instala. Claro, es certificación de producto. Sí. Claro. Entonces ustedes definen cuáles son las características de ese ascensor, los planos, cuáles son los elementos de seguridad que van a poner, bueno, se define todo eso y es certificación de producto, verificar que se hizo tal cual está diseñado, según los planos, según todas esas características, y que responde en su funcionalidad también a eso. Ejemplo, seguramente tendrá peso máximo, seguramente tendrá seguridad de puertas, entonces se verifica que esa seguridad no sea... que sea inviolable, que realmente Claro, porque funcione. el tema es que no es obligatorio, entonces no lo hacen porque tiene un costo. Creo que TVU, TWU había hecho la certificación. Y acá también ITEA lo fomenta. ITEA lo fomenta. Sí, bueno, pero Sí, porque a es el través de único. TUB. Sí, sí, sí. O sea, la empresa que lo hizo, Claro. que lo instaló, certificó todo, incluso la instalación. Lo que pasa es que hay un problema acá que a veces me genera discusiones por lo siguiente. Se supone que un ascensor, si está certificado, tiene que estar habilitado. Se supone que tiene que estar homologadas las piezas de ese... Y acá no, acá la homologación va por un lado, la certificación va por otro, y lo que es la habilitación va por otro. Entonces vos estás por eso es que también se Claro. deja mucho de lado, porque estás sometiendo a una empresa a muchos costos, ¿sí? Sí, sí. Que no se lo podés traducir al cliente, pero lo traducís con muchos costos y lo traducís ¿a qué? A un montón de inspecciones para poder hacerlo funcionar, y capaz que es un ascensor de, no sé, 10 paradas, por así decirlo, Claro. planta baja y 9 pisos, que puede ser con que tenga la tecnología que tenga que tener, todo lo que vos quieras, pero son 9 pisos, Sí, sí, 9 sí. paradas, 10 paradas. Entonces, por eso habría que ver si, no sé, a través de la cámara, a través de quien corresponda, Claro. si se puede juntar toda esa información en una sola.
Sí, para algunos casos, por ejemplo, para certificación de productos generales, ¿no? No digo específicamente ascensor, pero también incluye los elementos críticos de los ascensores. Por ejemplo, tener un sistema de gestión de la calidad según ISO 9001 es como que le da un 40% del puntaje, una base. Pero, por supuesto, entiendo lo que dice José. Por supuesto. Una consulta, ¿puedo? Sí. ¿Hay certificación de avión? O sea, general del avión. Es la base para que el avión salga a volar. Cuando sale un nuevo modelo de un avión, se certifica íntegramente. El avión completo. Y se lo certifica y se lo habilita cuando está volando. Perdón, hablando de eso, vamos a ver cómo es en otros lugares este tipo de cosas. Con mucho gusto, ¿Estamos conectados, Javier? ¿Sí? Perfecto. Ismael, ¿estás en línea? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ismael. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Estamos con nosotros el ingeniero Ismael Bello de Caracas, Venezuela, donde hace poquito se hizo un simposio, el segundo, ahora vamos a hablar de eso. Ismael, tenemos acá en la mesa a la ingeniera Fabiola y la tenemos a Lea, que te van a querer hacer muchas preguntas. Viste cómo son las mujeres, ¿no? Que preguntan todo. ¿Dónde te cortás el pelo? ¿Qué crema usás? Por supuesto. Bueno, contanos, ¿cómo estuvo el simposio? Bueno, estuvo bastante bien. Tuvimos una recepción importante. Esta vez vino más gente, sobre todo personas referentes a condominios, que en la primera ocasión no habían venido, y también representantes de diferentes empresas. Ajá. Y gente, por lo que vi me parece que fue gente de México, gente de otros países así limítrofes, ¿no? Sí, estuvo un representante de México, Avance Elevadores, que estuvieron en la vez anterior también, porque ellos están pensando montar un evento similar en Acapulco el año que viene. Entonces necesitamos. Tenemos viaje. Ya tenemos viaje, ya tenemos para ir. ¿Cobertura? Te comento, la ingeniera que está con nosotros, Fabiola, es certificadora, trabaja en una certificadora de ascensores. Allá, en Venezuela, ¿hacen certificaciones? ¿Cómo es el sistema de seguridad operativo de ustedes? Bueno, aquí hay una empresa, un ente gubernamental que se llama Sencamer. Es el ente que se encarga de hacer las inspecciones, de que los ascensores cumplan con la normativa y con los sistemas de seguridad, que son los que certifican en realidad. Ese es el órgano que está encargado y son los que hacen el registro de las empresas de ascensores. Correcto. Y bueno, disculpame, te interrumpí. ¿Cómo se desarrolló el simposio? Hubo, por lo que me decís, mucha afluencia y mucha gente interesada en el tema, ¿no? Sí, porque los temas que se trabajaron estuvieron relacionados con riesgos, también salud. Hubo el caso de un tema muy particular que fue la calidad del servicio de mantenimiento preventivo. Que a veces muchas empresas piensan que el servicio es solamente ir y limpiar, y no. El servicio de mantenimiento requiere una serie de técnicas y de procedimientos que hay que cumplir para que sea efectivo el mantenimiento. Correcto. ¿Y siguen protocolos en todas las empresas? ¿Tienen un protocolo en el cual seguir? Bueno, cada empresa debería tener un manual de procedimiento. Debería. Donde establezcan, empezando primero que nada por el personal, que esté capacitado, tengan los equipos de protección personal, y por supuesto las técnicas de mantenimiento, donde eso incluye también la planilla de las actividades que se van a hacer mensualmente. Sí. Eso debería tenerlo cada empresa, y por eso es que cuando se hace el registro en el ente gubernamental, ellos lo piden para saber qué tanto, qué le falta o qué tiene ya disponible para ejercer. Perdón, me meto un segundo, Ismael, no sé si estabas escuchando el principio del programa. Fabiola es auditora de IRAM, que es el ente acá nacional de certificación,
Y aparte tiene su consultoría que se estima de gestión de calidad ISO 9001. Entonces, justo tiene todo que ver con lo que estás vos planteando ahora. Claro, justo estábamos hablando de lo mismo, de la importancia de que haya una sistemática para realizar las actividades de conservación o de mantenimiento y que las personas estén capacitadas formalmente para hacer los trabajos, ¿no? De que sean las personas idóneas para ir y hacer ese mantenimiento, ese cambio. Y excelente lo que dijiste, porque es lo mismo que pensamos, que no es solo la limpieza y la apariencia, es lo que no se ve lo que interesa en este caso, ¿no? Exactamente. El problema es que hay un problema que tenemos aquí actualmente, y es que la norma no se ha actualizado. La norma de ascensores venezolana tiene un retraso de 20 años, 23 exactamente. Entonces no hay homologación porque ahí todavía se sigue hablando de ascensores con sala de máquinas. Y como bien sabemos, ya hay ascensores que no tienen sala de máquinas. No, sí, por supuesto. Se habla de máquinas con engranajes, y hay máquinas que actualmente no tienen, vienen sin engranajes porque son máquinas de tracción directa. Sí, sí, las que Entonces, tienen los motores de imán permanente. Es correcto. Entonces tenemos un conflicto con lo que dice la norma y con lo que está actualmente en el mercado. Eso, hasta que no se homologue y no se llegue a una discusión de la norma donde se involucren todas las empresas y las personas que están involucradas, vamos a seguir teniendo problemas con respecto a la homologación y cómo seguir las normas. Claro. Porque algo muy importante es que las personas tienen que estar capacitadas. Yo siempre he estado muy a favor de la educación y la formación en el rubro, porque mucha gente piensa que trabajar en ascensores es saber de mecánica o de electricidad solamente, y resulta que no, porque este es un área compleja, donde tenemos electricidad, mecánica, y se está metiendo mucha electrónica actualmente. Claro, siempre hablamos, alguien que instala un ascensor tiene que saber de todo, de hidráulica, de mecánica, de electrónica, informática, civil. Sí, todo. Y sin entrar y sin abrir mucho el tema, la situación política de Venezuela es influyente en el avance de los conocimientos y de la tecnología. Bueno, en ese aspecto, el detalle que tenemos con respecto, no sé si será a nivel político, pero tiene que ver más con el problema que tenemos con la moneda. Tenemos un problema con la moneda porque lo que se maneja en el mercado no es la realidad que se ve a nivel político. Estamos trabajando, en Venezuela se trabaja mucho con el bolívar, que es nuestra moneda nacional, pero la mayoría de las importaciones no se manejan en bolívares, se manejan en dólares, inclusive en euros. Sí, claro. Y hay un déficit actualmente para la adquisición de ese tipo de divisas. Claro. Entonces, la tecnología no llega como debería llegar porque sabemos que tiene un costo y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo, y mucho menos cuando vemos la diferencia de precio. Una consulta. Entonces es un factor que influye a nivel del mercado. Una consulta, Ismael, si se puede decir. ¿Cuánto está más o menos en promedio un abono en dólares? ¿Al abono te refieres al servicio de mantenimiento preventivo? Sí. Bueno, eso está en estudio aún. La última vez que hicimos un comparativo, por ejemplo, un ascensor de 10 paradas que sea de dos velocidades, que sea electrónico, estaba en $90 aproximadamente. Claro. Eso puede subir o bajar dependiendo de dónde esté ubicado, qué otro tipo de control tenga. Sabemos que no es igual un ascensor que tiene variador de frecuencia a uno que sea relemático. Los trabajos son distintos. Y eso, mientras más antiguo, es más costoso. Cuando ustedes consideran o compran algún equipo que sea, obviamente, electrónico, que tenga variador de frecuencia, ¿cómo manejan el tema de la frecuencia? Porque en Venezuela se manejan 60 Hz. Nosotros acá tenemos... Exacto. ¿Y los equipos ya vienen preparados para 60 Hz? Algunos vienen a 60. Hay otros que vienen a 50. Entonces hay que hacer la conversión. Hay que hacer unos ajustes en los parámetros para que el motor esté alineado con la frecuencia que se trabaja acá.
Claro, sí, 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 Y por a supuesto. veces se ponen varias velocidades de trabajo para que él pueda adaptarse dependiendo del tipo de encoder que vaya a manejar la velocidad. Correcto. ¿Cuál es la falencia que que vos a través de tu expertise tenés para determinar si un mantenimiento es bueno o no lo es tanto? ¿Cómo lo miden ustedes? Bueno, nosotros desde Corporación Thyssen 2000 siempre buscamos saber si el mantenimiento es bueno por diferentes partes. Lo primero que se chequea es qué tipo de servicio está prestando, cuánto es la duración del mantenimiento, porque si una persona va a hacer mantenimiento y tarda 30 minutos, hay algo que no está funcionando. Correcto. Que sabemos que un ascensor no va a recibir un mantenimiento en 30 minutos, por lo menos unas 3 horas. Sabemos que hay que revisar los sistemas de seguridad en su totalidad, que las puertas estén bien ajustadas, que estén bien limpias, que funcionen las seguridades, que las máquinas no tengan ruido o no tengan un problema evidente, que el freno esté cerrando adecuadamente. Eso sobre todo se revisa eso y saber si están cumpliendo con una planilla de trabajo, porque hay empresas que hacen mantenimiento sin planilla, sin un checklist. Claro, Entonces, esa tú era sabes que hay algo que no está funcionando adecuadamente. Claro, esa era una pregunta que te quería hacer. Digamos, una empresa formal tiene todos esos criterios establecidos también formalmente, tiene un checklist escrito y entiendo que capacita a su gente para ello. Pero hay ¿qué porcentaje de empresas o cuáles son las empresas que cumplen con eso? ¿Hay empresas, la mayoría son más informales o realmente son formales? Bueno, se está buscando actualmente que todas sean formales, porque aparte de Sencamera hay otra institución aquí que se llama INSACEL, que es el Instituto de Prevención en Seguridad y Salud, y está exigiendo que las empresas tengan el personal capacitado, por lo menos. Y están las nuevas exigencias a nivel de salud que tiene que tener un procedimiento para los riesgos. Si tienes un estudio de riesgo, sabes a qué te estás enfrentando, entonces eso lo hace más formal. Siempre hay una cantidad suficiente de empresas que trabajan sin cumplir esas normativas. Claro. Es difícil de determinar porque inclusive aquí en Venezuela se trabaja mucho, no sé cómo lo llaman en Argentina, pero aquí se llama eso firma personal. Sí, sí, la representación técnica. Va y técnica. realiza el trabajo. Claro. Ajá, un técnico independiente. Claro, claro. Pero sin ser conservador. Trabajo, Claro. pero no es una empresa, y allí es donde hay un problema porque choca con la norma, porque la norma establece que tiene que ser una empresa que preste servicio de mantenimiento, Claro, por todo lo que conlleva. Pues sabemos que la empresa tiene que dar garantía, tiene que tener el personal capacitado, tiene otra serie de cosas que no va a cumplir un técnico. Correcto. Y en el área eléctrica de lo que es la provisión de energía, no las que tienen centros de transformación en 13.200, las que trabajan directamente en baja tensión, ¿también tienen esas normas de seguridad para que las instalaciones funcionen como corresponde? Bueno, aquí lo establece el Código Eléctrico Nacional. El Código Eléctrico Nacional para el caso de ascensores tiene un apartado que es la sección 6. No dice tan específico cómo tiene que ser todo, pero sí habla de dónde debería estar el breaker principal, qué tipo de cable se debe usar del control a los motores, cómo tiene que estar canalizado. Eso es muy importante porque sabemos que la parte eléctrica es fundamental en el área de ascensores. Sí, sí, Gran parte de las fallas es a nivel eléctrico. Sí, Y una de las cosas que tenemos aquí, una de las fallas, es que hay edificios que no tienen puesta tierra. Exacto, Y eso te iba a decir significa recién. Claro. Eso fue desde la época que se instalaron, que no se trabajaba mucho con ese tipo de sistemas. El Código Eléctrico Nacional para esas fechas en que se instalaron los ascensores no tenían ese seguimiento, pero que ahora son importantes. Y cada vez que se va a instalar un variador de frecuencia, lo primero que hay que chequear es la puesta a tierra. Sí, sí, Porque claro, sabemos claro. que si eso no está funcionando, vamos a tener un problema a nivel eléctrico. ¿Qué Entonces, nivel, eso ahora se ha estado regulando. qué nivel de resistencia, de resistividad del suelo admiten ustedes para un buen funcionamiento del equipo? Bueno, de eso depende del tipo de suelo.
Sí, claro. Generalmente está entre los 500, 600, dependiendo donde se ubique. Porque, por ejemplo, en la costa es un poquito, tiene que ser más elevado por el nivel freático. Sobre todo en La Guaira, Puerto La Cruz, que son zonas de la costa, siempre ha habido problemas a nivel eléctrico. Y otra cosa que tenemos aquí es que el sistema eléctrico nacional ha estado teniendo fallas. Se han producido muchas fluctuaciones y repercute mucho en el sistema de ascensores. Sí, no, Entonces, el estudio de suelo hay que hacerlo lo más pronto posible y hay que revisarlo constantemente, porque posiblemente pierda el homiaje. Sí, sí, claro, claro. Yo hablo mucho con el ingeniero José Luis Quiñones, que es el titular de Tecto en Ingeniería, y hablamos bastante de estos temas y de los cursos y las capacitaciones. He hecho yo hace algún tiempo di una charla para Tecton y para la empresa del ingeniero Rivas, que están en México, porque me contaban que en Venezuela las empresas son muy cerradas en cuanto a darle información de lo que hacen. O sea, una empresa de ascensores hace ascensores y no hace otra cosa. Una eléctrica hace eléctrica y no hace otra cosa. ¿Es tan así? Bueno, sí, hubo un periodo que sí estaba así. Inclusive, ahora que lo mencionas, en el simposio estuvo una empresa de controles eléctricos DIASA. Ajá. Controles eléctricos DIASA siempre ha hecho tableros y ha trabajado sistemas eléctricos de diferentes industrias, pero ahora ellos están haciendo un trabajo muy particular para el área de ascensores, que Correcto. es el estudio de frenado para incorporar variadores de frecuencia. Entonces ellos se han visto la necesidad de abrir ese campo de lo que hacían o de lo que están haciendo actualmente para otras áreas que anteriormente no permitían. Claro, Y claro. su participación en el simposio fue muy importante por eso, porque ellos trabajan a nivel eléctrico, pero ahora se han dado cuenta que los ascensores son parte de lo que ellos hacen. Sí, claro, claro. Sí, porque está tratando de unificar y de estandarizar los distintos equipos. ¿Por qué? Porque la migración que hay de gente de Argentina a Venezuela, a México, a Brasil y al revés, hace que un técnico que venga, por ejemplo, de Brasil, se encuentre con una tecnología que es distinto. Entonces se está tratando a nivel global poder unificar todo, lo que es una protección diferencial, lo que es termomagnética, los valores de resistividad, de puesta a tierra y los valores de caída de tensión y todos los parámetros eléctricos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, eso sería muy importante. Si se lograra unificar, sería lo ideal. Lo que sucede es que hay empresas que no les gusta compartir el conocimiento. Nosotros hemos tenido diferentes problemas con otras empresas porque nosotros dictamos un curso, que es el curso de mantenimiento de ascensores, donde se le enseña a las personas que están en el área o que quieren comenzar desde cero, Sí, pasando claro. por normas, partes del ascensor, maniobras, y mucha gente se molestó al inicio porque decía que esa información no se podía compartir. Claro. Claro. Y Vos fíjate que... nosotros sin saber por qué, porque si ahora la información es global, Claro, todos más bien claro. deberíamos manejar la misma información. Yo- Y más bien tenemos que más bien ser unificados en lo que Claro, vamos entre a las normas compartir que... para poder resolver más fácil. Claro, entre las normas que manejamos según los sistemas de gestión, justamente cuando se habla de lo que es la innovación, todo eso, se habla que no puede ser un proceso individual de una sola organización. Las normas de innovación hablan de que, o sea, directamente no certificás y decís yo hago todo y me queda la información para mí. Ese dejar el legado, ese compartir, es parte también de la innovación, ¿no? Y es parte de la evolución Claro. de los países, porque en definitiva tener rehén o tener cautivo a la gente por no darle el conocimiento, Claro. realmente es una forma, no está bien lo que digo, pero es una forma de esclavitud. Claro, incluso en las normas más comunes, la norma ISO 9001, de la cual hablábamos hace un ratito también, está el punto que se refiere a los conocimientos de las personas y dice que los conocimientos son de la organización
Y después, lo que decía a continuación, esas normas de innovación que la organización debe compartir sus conocimientos. Es la forma de cumplir. Hoy no podemos hacer solos prácticamente nada, entonces tenemos que llegar a eso. Con eso yo también te quería preguntar, Ismael, si por ejemplo ese tipo de simposios como el que tuvieron ustedes les sirve para ver qué hacen los demás, o si siguen siendo aún así esos simposios, hay presentadores y siguen estando como cerradas las empresas, y es escuchar pero no compartir. ¿Cómo manejan ese tema? En esta ocasión hubo más participación, estuvieron dispuestos a escuchar y también a participar más empresas, porque la primera vez que se hizo fue muy cerrado, no participaron muchas empresas, no había casi ponentes, claro. Entonces tuvimos que buscar una estrategia de involucrarlos. ¿Qué claro. temas les gustaría conversar? ¿Qué quieren hablar? Porque a veces resulta que uno piensa que uno se la sabe y resulta que no es así. Lo que acaba de decir, hay que compartir claro. para saber qué es lo que les interesa. Y partiendo de esa premisa, entonces hubo más participación de las empresas y también de los usuarios, porque al asistir al evento Condominios, da a entender que también ellos tienen unas responsabilidades que no cumplen, no es porque no quieran, sino es porque no las saben. Claro. Y eso sucede mucho aquí. Aquí sucede bastante que hay una responsabilidad que le toca al edificio, pero no las cumplen porque nadie se las ha dicho. Sí, el compartir los conocimientos, compartir la información. Claro. Exacto. Yo tengo una pregunta. Respecto al mantenimiento, Ismael, ¿ustedes tienen alguna reglamentación? ¿Sí? Por ejemplo, acá en Argentina tenemos 2 visitas obligatorias mensuales, que una es del engrasador y otra es la del representante técnico para verificar las seguridades. ¿Ustedes tienen algo similar allá? ¿Es obligatorio? ¿Cómo sería? ¿O no hay quizá reglamentación? No es obligatorio, no. Está estipulado en la normativa que tiene que existir un mantenimiento fijo mensual. O sea, la revisión del mantenimiento preventivo es mensual. Ahora, las inspecciones, esas las determina la empresa cuando considere conveniente. Hay algunas empresas que hacen inspecciones de los mantenimientos para saber cómo se están ejecutando, y por supuesto hay una inspección obligatoria que hace el ente gubernamental, que es para saber si se están cumpliendo con las normativas. Ellos la hacen aleatoria, sin aviso, y ahí es donde determinan que se está cumpliendo, que no se está cumpliendo. ¿Hay un periodo establecido? Y si es necesario paralizar el ascensor, lo paralizan. Si hay un riesgo de seguridad considerable. ¿Hay un periodo establecido para esas visitas? Por ejemplo, una vez al mes, una vez trimestral, semestral, mensual, anual. ¿La visita de inspección del ente? Sí. No, eso no está estipulado. Es una visita que ellos van a determinar dependiendo del tipo de edificio. Okay. Por ejemplo, los que son clínicas, hospitales y centros comerciales tienen prioridad sobre las residencias. Volvemos al tema son los que más visitan. Volvemos al tema del análisis de riesgos que hablábamos hace un rato y que vos también mencionaste en algún momento, que evidentemente también está considerado en eso dónde hacer la inspección, ¿no? ¿Qué tasa de accidentes tienen? Bueno, este año han sucedido varios accidentes. Eso también fue otro motivo por el que nuestro simposio se enfocó en los riesgos y en la salud. Correcto. Porque hubo un caso de una persona que perdió la pierna, un usuario, por un fallo del ascensor. Tuvieron que ir los bomberos y hacer el rescate. Ese fue un fallo debido al mantenimiento. Pero hubo otro caso que sucedió de un técnico que falleció en una maniobra en un cambio de guayas. Entonces, ¿qué es guaya? Cuando Perdón. se hizo ¿Qué es guaya? El cambio de guayas, él hizo, cuando se estaba haciendo el cambio de cables de acero. Cables, perfecto. Hizo los cables de tracción, hizo una mala maniobra y se desplomó en la cabina. Uf. Entonces, cuando se hizo la investigación, se dieron cuenta, primero que nada, no tenía equipos de protección personal, no estaba amarrada la cabina adecuadamente, y se saltó varios procedimientos de seguridad que son importantes en los cambios, sobre todo en mantenimientos correctivos mayores.
Correcto. Entonces, hemos tenido varios casos. Y hay varios casos que no se han reportado, porque esos son los que salen reportados. Claro. Pero sabemos en la industria que hay unos que no se reportan, pero que cuentan también. Tengo una Ok. última pregunta y ya veo que estás mirando para arriba. Pero rapidísima me la contestás, Ismael. ¿Quién tiene la responsabilidad en el caso de que el ente gubernamental detecte una causa, una falla en las seguridades? Bueno, eso depende en primera parte de la empresa. La empresa de mantenimiento hace la observación. Por ejemplo, uno de los casos que siempre hay una falla de riesgo importante es la guaya o el Los cable de cables, tracción. sí, los medios de Cuando suspensión. ya tiene desgaste, llega un punto en que requiere cambio y se le hace la notificación al cliente o al usuario que tiene que cambiarlas, pero muchas personas no los cambian, sino siguen esperando y siguen esperando. Entonces, hasta que llega la inspección y dice, mira, estas guayas no pueden seguir, este ascensor no puede seguir operando las guayas tienen demasiado desgaste. Y entonces se le pasan los reportes, mira, se le hicieron 3 avisos, los presupuestos se pasaron, pero el condominio no quiso aprobarlo. En ese caso la responsabilidad sería, en ese caso sería responsabilidad del propietario Claro. del condominio. Pero si la empresa no pasó los avisos, en ese caso es de la empresa. Entonces Sí, no, hay claro, parte claro. y parte dependiendo del caso. De acuerdo, Ismael, muchas gracias por tu tiempo, sé que sos un profesional muy ocupado. Ya seguiremos charlando por privado Súper interesante, sobre me quedé este con tema. un montón de preguntas. y bueno, Por te supuesto. llamaremos por Estoy teléfono. dispuesto a responder todas las preguntas. La respondiste, la respondiste. Fuera del aire. Gracias. Así que bueno, te agradezco infinitamente, felicitaciones por la organización de lo que fue el simposio. Estamos atentos a cuando nos convoquen para poder resolver cualquier tipo de información y será hasta la próxima, ¿ok? Bueno, estamos a la orden. Un gusto. Recordando que el evento lo hicimos gracias al Centro de Ingenieros del Área Metropolitana. Eso también fue una colaboración importante. Estuvo el Hotel Pestana, que siempre estuvo dispuesto a apoyarnos en todo. Y por supuesto, empresas internacionales como Biel Ingeniería, donde estuvo el ponente José Miguel Biel. Sí, lo conozco, lo he sentido nombrar. Importantísimo. Me faltan los aplausos, Javier. ¿Ves que está dormido este chico? Así que bueno, Ismael, te agradezco infinitamente y Muchísimas gracias. no hay 2 intereses y el tercero va a ser presencial. Perfecto, me encantó. Por ¿Ok? supuesto, Bueno. muchísimas gracias y estamos a la orden. Cada vez que necesiten alguna información, estoy dispuesto a dársela con mucho gusto. Muchas De acuerdo, gracias. Un Que buen fin sigas de bien. semana. Chau. Chau, chau. Bueno, era el ingeniero Ismael Medina Bello, del sistema de Thyssen 2000, la corporación, que se ocupa del sistema de elevadores en Venezuela. Lógicamente, como en todos los lugares, todo lo que nos comentó estaba referido a lo que pasa en Caracas, en la capital. ¿Sí? En las periferias no sabemos qué pasa y no sabemos si hay ascensores tampoco. Pero es un poco lo que pasa acá. Todo la tecnología, el avance, la modernidad del sistema de transporte vertical está ¿dónde? Claro. En el AMBA, si querés. Claro, claro. Pero no sabemos qué pasa en Jujuy. No sabemos lo que pasa en Trelew. ¿Por qué no nos llega esa información? Porque nosotros no nos ocupamos de averiguar tampoco qué es lo que pasa. Pero bueno, le vamos a pedir al Switcher Master que nos mande algo de publicidad. Tenemos que vivir, comer algo. Hay que vivir. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina. 20 años promoviendo el desarrollo de empresas nacionales de fabricación, instalación y conservación de ascensores y velando por la seguridad de 9.500.000 pasajeros diarios. Hablamos de ascensores para que hables de ascensores. Analeí Sociedad Anónima. 30 años proveyendo insumos de calidad internacional. Desde hace 30 años, Analeí Sociedad Anónima se dedica a ofrecer insumos de alta calidad, certificados conforme a las normas vigentes, dirigidos a fabricantes, instaladores y reparadores de ascensores. Para más información, contactanos por WhatsApp al 011 67 14 47 95.
te va a gustar de ascensores y escaleras. Vamos a hablar y te vas a entusiasmar. Subir y bajar aire ya, hay un montón para charlar y preguntar del transporte vertical de acá y de allá. Subir y bajar no es un tobogán, sino un mundo sin igual. Como de siempre hay lugar porque el aire está. Subir y bajar, la propuesta te va a gustar. De ascensores y escaleras vamos a hablar y te vas a entusiasmar. Los invitados te sorprenderán. Subir y bajar es el lugar y en el aire está. Subir y bajar en el aire está. La propuesta te va a gustar de ascensores y escaleras. Vamos a hablar y te vas a entusiasmar. Los invitados te sorprenderán. Subir y bajar es el lugar y en el aire está. Los invitados te sorprenderán. Subir y bajar es el lugar y en el aire está. Los invitados te sorprenderán. Subir y bajar es el lugar y en el aire está. Los invitados te sorprenderán. Subir y bajar es el lugar y en el aire está. Muy bien, amigos, nuevamente en este último bloque de Subir y Bajar Aire. ¿Qué hora es? Son las 19:44:48. Correcto. ¿Y qué temperatura tenemos? Tenemos 14 grados 6. 14 grados. ¿Y humedad? Y humedad 99%. 100%, Ahí está. 105%. Bueno, ya con la información, la desinformación que nos dieron de todo lo que es el clima, vamos a continuar. No. Si me permitís hacer Sí. un comentario, yo quería resaltar cómo realmente seguimos más o menos enfocándonos a temas muy similares, ¿no? La importancia de los análisis de riesgos, la importancia de ser sistemáticos, la importancia de una gran empresa, porque a nivel mundial es una gran empresa lo que recién nos presentaba el amigo desde Venezuela, la importancia de ser sistemáticos, tener checklists, hacer controles, que bueno, me parece que eso es parte de lo que yo me gusta mucho la cultura oriental y siempre busco el legado, ¿no? De cada una de las cosas. Bueno, esta actividad, esto que hicimos hoy, ¿qué legado nos queda? Ojalá que quede ese legado de por lo menos esas tres cosas. La sistemática. En el análisis de riesgo, muchas gracias por interpretar mis sentimientos. El análisis de riesgos, de los checklists, de los controles, me parece que eso puede llegar a ser importante para tener en cuenta. Pero una de las cosas que habría que tener, por eso que no se quiso profundizar, pero es evidente que el tema político en Venezuela coarta bastante las posibilidades de desarrollo de las empresas locales y de las extranjeras, o sea, las multinacionales, que quieran entrar para poder mejorar el confort de la gente. Más o menos. Entonces, si eso se da en algún momento donde haya un cambio en el mando político en Venezuela, todo eso se va a poder hacer. Y vos fíjate que cuando nosotros hablamos de uno de los primeros pasos que tiene que tomar una organización para organizarse justamente con todos estos criterios, el primer debe que tienen las normas de gestión, es que la organización debe analizar en qué contexto está trabajando,
cuáles son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos que lo rodean, para que la organización pueda tomar decisiones y pueda adaptarse en función de la disponibilidad y de cómo influyen esos factores, porque son fundamentales para tomar decisiones. No, sí, por supuesto, pero tomemos, por ejemplo, el caso de Chile. Chile tiene el parque de transporte vertical, creo que el más moderno de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque se le mató un familiar a Bachelet cuando era presidenta. Entonces, cuando tenía el poder que tenía, mandó a sí, leyes y cosas hacer que... todo lo que haya que hacer para que esto no vuelva a pasar con nadie. Entonces, bueno, ahí sí, sabemos que Chile tiene, al igual que Paraguay, no tiene producción propia de nada porque tiene Puerto Libre, ¿sí? Tiene zonas francas que tiene para recepcionar todo lo importado. Bueno, con los ascensores pasó eso. Y tienen un parque de ascensores en los cuales las empresas que fueron extranjeras, las multinacionales, capacitaron a la gente en Chile para que pudieran hacer el mantenimiento como corresponde. Claro. Una de las cosas que yo hablaba con el presidente de Fujitec en distintas oportunidades, vos por una cuestión económica consumís o comprás un control de maniobras de origen oriental, de los que te gustan a vos. No, menos oriental. Pero ¿qué pasa cuando ese control se descompone? ¿Quién lo sostiene? Porque el oriental te vende y te inunda. Pero ¿te capacita? No. Tal cual. Entonces ahí tenés un severo problema. ¿Por qué? Porque vos podés traer toda la tecnología que quieras, pero si acá no capacitas a la gente, no lo van a poder resolver nunca. Eso igual pasa con un control oriental y con un control local, o sea, digo, si no capacitas a la gente... Claro, pero... No, lo tenés acá más, entiendo el criterio, sí, obviamente lo tenés acá más, pero el concepto de capacitar, o sea, acá lo que tienen es la ventaja de que están cerca. Claro. Entonces pueden ir, hablan el mismo idioma, tienen el mismo uso horario, la tecnología tampoco es tan distinta, ¿no? O sea, puede variar, hay cosas que tienen que ir aprendiendo porque, bueno, va cambiando, pero la clave está en capacitar. Por supuesto, pero acá se hace eso. Sí, sí, sí. Lo que lo hacen son salvo para los guetos que son las multinacionales, para su personal, claro, que los capacitan, pero de ahí para afuera no sale nada. Y en definitiva, son muy pocas personas que tienen acceso al know-how de los equipos para poder maniobrar. Igual también los capacitan las empresas que hacen conservación acá, pero después, como estábamos hablando, hay mucho valijero dando vuelta, hay mucho monotributista, gente que no está no tiene una empresa armada con un sistema de gestión de calidad, o por lo menos con procesos, aunque no estén quizá escritos, que quizá eso no se cae. Entonces van después y son los que te puentan la puerta, son los que no saben cómo arreglar un control y meten manos sin saber. Con el presidente de la CECAF, con el señor Manuel Primari, es el que le mandamos un enorme saludo, pero que se le decía que la CECAF, que es la Cámara de Empresarios, tiene que capacitar para ser empresarios, y las escuelas de tecnología capacitar técnicos. ¿Por qué? Porque, como decía recién Alea, un término que usamos habitualmente es el valijero. El valijero que está en el bar tomando algo con su valijita, se le rompió eso pasaba antes. Claro, claro. Se le rompía el ascensor al local de la esquina, iba. Y así hacía la clientela. Entonces, ¿qué pasaba? No había un orden, no había una obligación, no había un compromiso. Exacto. Por eso cuando yo doy las clases a los administradores y todo ese tipo de cosas, lo primero que le digo al administrador que le tienen que pedir a la gente que el concepto de lo que es la habilitación para poder ejercerlo. Si es una empresa, el permiso de conservador. Le tienes que pedir los seguros. Seguridad, responsabilidad civil, accidentes personales. Y si tiene gente en relación de dependencia, pedir los 931. Claro. Y, por último, tener la condición tributaria como corresponde. ¿Por qué? Porque yo voy a lo de Alea, hago un trabajo, pero lo factura Fabiola. Claro. No. No. Entonces, hasta que no se entre en la cabeza de la gente
de ser prolijo. Vos fíjate que hablamos de prolijidad en todo sentido. Alía me habrá escuchado decir un montón de veces el tema de que somos íntegros. Eso que dijiste vos de la factura. No sé, uno conoce también consultores de calidad y que te entregan otra factura. Entonces, ¿cómo? Entonces, no tienen integridad. ¿Cómo me vas a entregar una factura de una constructora? No me servís. No me servís porque de la misma manera que no estás prolijo en tu organización, digamos, económica, legal, impuestos, todo eso, no vas a ser prolijo en el resto. Además eso, o sea, la factura es un documento legal, digo, después la responsabilidad es del que factura. Son responsabilidades, responsabilidades. Se manda una macana de electricista, o se manda una macana de ascensor. O le pasa algo a él mismo. Para eso te su seguro, pero suponete que le tenés que reclamar. ¿A quién le reclamás? Y le tenés que reclamar indefectiblemente al que te hizo la factura. Sí, y capaz que el que te hizo la factura es el verdolero. Sí, o que ni sabe que le hizo. Lamentablemente tenemos esa desprolijidad todavía. Es una de las tantas cosas que falta organizar en Argentina. Claro. Pero bueno, seguramente vos en la organización, con todo lo que manejan, ya sea de ascensores, productos, lo que sea la parte de aviación y todo eso, lo deben ver y no deben permitir que eso pase. Claro, yo diría que está pulido en aeronáutica en un porcentaje muy elevado, eso de que realmente no puede firmar una reparación a alguien que no sea mecánico habilitado. Hablamos de las empresas de aviación civil, ¿no? Las aerocomerciales. Realmente está todo muy establecido y también lo que está es el ejercicio de muchos años. Claro, también, pero pasa lo siguiente, un ascensor lo tenemos acá al lado, podemos ir, subir, bajar, viajar. Un avión no es lo mismo. Entonces la gente que se va a acercar para ofrecer sus servicios en el aspecto de reparaciones, en un caso de la aviación, no puede ser cualquiera. Claro. Un ascensor sí puede ser cualquiera. Claro. Que no estaría bien porque quizás la persona no está capacitada para resolverlo. Eso, o sea, puede ser cualquiera, pero no debería ser cualquiera. Exacto, por eso. En aviación eso no pasa, porque la persona acá tiene que saber, por lo menos, que los aviones van por arriba, qué sé yo. Claro, mínimo. Y si no, tarde o temprano esas cosas saltan. Después entramos los peritos a ver esas cosas. Después, claro. Pero creo que voy a cuando me retiro voy a bajar por las escaleras. Sí. Pues hay que se lo decimos siempre, cuando nos vamos del programa... Pensé que era original, perdón. Por una cuestión de cortesía, al invitado se lo hace bajar por el ascensor. Pero yo qué digo, yo que entiendo de ascensores voy por la escalera y la gente no sabe qué hacer. Lo tenía pensado ya. Pero igualmente. Así que bueno, Alea, ¿tenemos algo más? No. ¿Para el día de hoy? Por ahora no. ¿Cómo? Por ahora no, me quedan 5 minutos. Todavía tenés 5 minutos. ¿Algo que quieras decir para cerrar, transmitir, decir? Bueno, primero un placer haber estado. Muchas gracias por la invitación, por el contacto. Todo, me sentí muy cómoda antes que me preguntes otra vez. No, todo excelente. Y bueno, esperemos haber dejado algún comentario, algo que sea útil y que sea un aporte para mejorar la seguridad justamente en los ascensores y la concientización y todas estas cosas que fuimos hablando. Yo creo que este es un programa muy chiquitito, por así decirlo, por más que está sostenido por el nombre de la revista Subir y Bajar, que es la revista de la Cámara, pero es algo muy chiquitito. Necesitamos muchos programas como este, claro. o ampliar profesionales, hacer notas en la calle, ir a las empresas, ir a las fábricas, filmar, poder tomar datos, después juntarnos con gente de las autoridades, de los organismos de control y ver de qué forma podemos aportar a que esto mejore el servicio y la seguridad de las personas. Claro. ¿No es cierto? Por ejemplo, para dar el permiso de conservador que sea para una empresa, no para, como vos dijiste, sale recién un monotributista que
Sí, Su capacidad de respuesta ante un determinado problema y es limitada. es limitada porque y tenés que hacer una modernización. ¿Cuántos son? 3 ascensores, son 60 millones de pesos. No lo podés hacer vos. Claro. Tiene que facturar otro y ahí tenés problemas. Exactamente. Pero bueno, ese cuí, algo nos están diciendo. Dejanos tu contacto, Fabi, si querés, por si alguien tiene alguna duda. Bueno, sí, les paso mi mail más práctico, es fabiola.mirabal, Fabiola con B larga, Mirabal con B corta, @gmail.com, con mucho gusto, refieran a que es respecto de este programa y con mucho gusto contesto lo que esté a mi alcance o transmito las consultas. ¿Alea? Muchas gracias por haber participado. ¿Quién? Ya veo, José, Un chao. gusto. Perfecto. Bueno, se terminó el programa de hoy. Espero que haya, como dice el ingeniera, que haya sido de utilidad, que haya servido para que la conciencia de la gente que trabaja en la seguridad de las personas haya tomado nota y que les sirva. Y que bueno, en la medida que vamos pudiendo, vamos tomando contactos internacionales para enterarnos qué va pasando con nuestros vecinos. Gracias por todo. Buen fin de semana. Pásenlo lindo. Mañana a la noche salgan. ¿Por qué? Y porque está sí, ¿Qué hay mañana? Mañana está la noche de los museos. Muy importante, claro. muy interesante. Y yo creo que nos va a gustar a todos disfrutar de toda esa riqueza que tiene Buenos Aires y que por la velocidad con la que estamos viviendo no la vivimos. No la seguimos. Y no. ¿Perdón? Había un museo del ascensor que era un bar. Pero bueno, se terminó. Chau. Chao, chao. Buen fin de... Te van a atrapar, subir y bajar en el aire está.